Bienvenidos al canal Audiolibro de Historia. Este es el lugar donde te invitamos a explorar las huellas del pasado y a sumergirte en las historias que han moldeado nuestro presente. Si en algún momento discrepas de la versión que te ofrecemos, te animamos a compartir tu perspectiva con respeto. Prometemos investigar y, en el futuro, preparar un video en el que tu visión también tenga cabida. Nuestro objetivo es crear una extensa base audiodocumental sobre la historia de la humanidad. Apenas comenzamos, así que suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos viajes al pasado. Hoy te propongo recorrer la fascinante historia de Paraguay, una nación con profundas raíces guaraníes, situada en el corazón de Sudamérica y marcada por una identidad cultural tan rica como su naturaleza exuberante. A lo largo de los siglos, el territorio paraguayo ha sido escenario de encuentros y desencuentros, de alianzas inesperadas y de duras guerras, pero también de una cultura propia que ha sabido sobrevivir y transformarse con el tiempo. Para comprender los orígenes de Paraguay, debemos empezar por hablar de los pueblos indígenas, especialmente de los guaraníes, quienes habitaban las selvas y valles de la región oriental del río Paraguay. Expertos en la agricultura, la caza y la pesca, los guaraníes basaban su vida comunitaria en la reciprocidad y la solidaridad. Su lengua, el guaraní, no solo sobrevivió al choque con la cultura europea, sino que sigue siendo hoy una de las lenguas oficiales del país, un poderoso símbolo de identidad que atraviesa todos los estratos de la sociedad paraguaya. Con la llegada de los españoles a principios del siglo XVI, la zona del Paraguay se convirtió en una región codiciada por los conquistadores que buscaban rutas al interior del continente y se topaban con la hospitalidad guaraní. En 1537, el adelantado Juan de Salazar de Espinosa fundó la ciudad de Asunción, considerada la madre de ciudades, porque, desde ahí, partieron expediciones que fundarían otros asentamientos en el Virreinato del Perú y el Río de la Plata. Sin embargo, a diferencia de otros lugares de conquista española, no hubo grandes yacimientos de oro ni plata que impulsaran una colonización masiva. Paraguay se desarrolló en torno a la convivencia entre españoles y guaraníes, a menudo dando lugar a un fuerte mestizaje cultural y lingüístico. Una parte esencial de la historia colonial paraguaya la constituyen las misiones jesuíticas, establecidas principalmente en los siglos XVII y XVIII, donde misioneros de la Compañía de Jesús organizaron comunidades guaraníes con un sistema económico, educativo y religioso que, por un tiempo, alcanzó una prosperidad notable. En estas reducciones se crearon talleres de artesanía, se cultivaban extensos campos y se enseñaban la música y las letras. Pese a sus controversias y tensiones con las autoridades civiles españolas, las misiones dejaron una huella imborrable en la región, hasta su expulsión definitiva en 1767. Con el paso del tiempo, la ciudad de Asunción se consolidó como el centro político y comercial de la provincia. Sin embargo, los lazos con el resto del Imperio español comenzaron a resquebrajarse a inicios del siglo XIX, cuando las ideas de la Ilustración y los movimientos independentistas en otras partes de América encendieron el deseo de autonomía. En 1811, un grupo de patriotas liderados por Fulgencio Yegros, Pedro Juan Caballero y Vicente Iturbe, entre otros, depuso a las autoridades coloniales y proclamó la independencia de Paraguay. A diferencia de otros procesos en la región, este acontecimiento se logró sin grandes derramamientos de sangre y de manera relativamente organizada. Poco después de la independencia, emergió en el horizonte político la figura de José Gaspar Rodríguez de Francia, conocido como el Doctor Francia o el Dictador Supremo, quien ejerció un poder casi absoluto desde 1814 hasta su muerte en 1840. Paradójicamente, bajo su régimen Paraguay se cerró a la influencia externa, limitando el comercio y la entrada de extranjeros, con el fin de preservar la soberanía y la independencia recién conquistada. Este aislamiento también fomentó la autosuficiencia del país, desarrollando industrias locales y asegurando, en cierta medida, la estabilidad interna. El gobierno de Francia ha sido objeto de acalorados debates. Para algunos, fue un tirano que coartó libertades, para otros, un estadista que protegió la nación de las injerencias foráneas y cimentó la idea de un Paraguay autónomo. Tras la muerte del Doctor Francia, el país experimentó distintas transformaciones con el ascenso de los López, primero Carlos Antonio López y luego su hijo Francisco Solano López, quienes impulsaron la modernización de Paraguay, abriendo caminos
creando escuelas y buscando alianzas internacionales. Sin embargo, el mayor desafío vendría poco después con la Guerra de la Triple Alianza, 1864 a 1870, en la que Paraguay se enfrentó simultáneamente a Brasil, Argentina y Uruguay. Este conflicto devastador se llevó la vida de una parte enorme de la población paraguaya y provocó la destrucción de la infraestructura económica. La legendaria determinación de la resistencia paraguaya, encabezada por Francisco Solano López, se convirtió con el tiempo en un símbolo nacional, pero la derrota marcó profundamente el tejido social y económico del país. Aún así, Paraguay siguió adelante. Las últimas décadas del siglo XIX e inicios del XX fueron de lenta reconstrucción. Hubo necesidad de repoblar el país, reformar la economía y reorganizar las instituciones. Arribaron inmigrantes de Europa, se incrementaron los intercambios comerciales con las naciones vecinas y se empezaron a recuperar parte de las tierras que habían quedado abandonadas tras la guerra. Aunque no siempre fue un proceso fácil, la identidad paraguaya se fortaleció alrededor de la lengua guaraní, la música, con ritmos populares como la polca paraguaya y la guarania, y una cultura mestiza arraigada en la solidaridad comunitaria. Detenernos en los albores del siglo XX nos permite ver un Paraguay que, pese a haber sido golpeado por la guerra, resurge y va marcando su propio camino. De aquí en adelante, la historia del país seguirá con otros episodios cruciales, como la Guerra del Chaco en la década de 1930, pero esa será materia para futuros relatos. Si discrepas con esta versión o consideras que algún aspecto merece mayor énfasis, cuéntanoslo con respeto en los comentarios. Recuerda que la historia es un proceso dinámico y colectivo. Cada nueva fuente o interpretación puede aportar matices que enriquezcan lo que hoy conocemos. Y no te olvides, muy pronto publicaremos la obra completa de la historia de Paraguay en formato audiolibro, en la que profundizaremos aún más en cada etapa y en los personajes fundamentales de esta nación tan apasionante. Mientras tanto, suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestros próximos viajes por el tiempo. Nos vemos en el siguiente episodio.